¿Qué pasó, hijes de humanes? ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta. Sí, creo que fueron casi 2 semanas desde la última vez que estuvimos aquí en el podcast. Yo soy Mame, su buen amigo, y pues estamos otra vez aquí en Hijos de Nuestra Mente. El día de hoy vamos a tener una sesión únicamente de noticias. Vamos a hacer una revisión de las noticias del momento. O por lo menos las que más me han llamado la atención últimamente. Algunas tienen que ver con tecnología, con el futuro inmediato. Y bueno, pues les platico que estoy un poco fuera del aire. Eh, Como les había comentado en algunos capítulos anteriores, estoy ahorita en dos proyectos que me mantienen bastante ocupado, afortunadamente. Y pues espero darlos a conocer en las próximas semanas. Pero hasta el momento todo va, afortunadamente, están rindiendo los frutos del trabajo y estoy muy contento con eso. Bueno, pues estamos ya ahorita a mediados de mayo, casi por concluir el quinto mes del año, llegando a junio. En México va a haber elecciones y ya saben, una locura, las campañas, la partidocracia nos está para variar enseñando lo peor que tienen, ¿no? Y pues no, en realidad ninguna de esas opciones es la opción que México se merece. Sí, yo no soy de anular el voto ni de no ir a votar, pero hay que ir a votar con eso en la cabeza, de que todas las opciones que van a haber son malas, ¿no? No hay ni una sola buena que represente realmente al verdadero sector ciudadano, al pueblo, como le llaman algunos. No hay ni uno solo de ellos, ¿no? Las estructuras demócratas las tenemos que construir nosotros a ras de suelo y con esas estructuras demócratas presionar a esta partidocracia para que gobiernen como nos merecemos los mexicanos. En fin, pues vamos a empezar con las noticias del día. Estoy ahorita en la página de Reuters y la principal noticia en Reuters es el conflicto entre Palestina e Israel. Este conflicto es muy sensible. Yo tengo amigos que pertenecen a las dos etnias. Tengo amigos israelitas, tengo amigos palestinos y sinceramente es un conflicto muy complejo, y, pero que lamentablemente fue diseñado de origen para ser así. Y a lo que me refiero es que cuando el Imperio Otomano cayó y se dividieron las distintas naciones que conforman hoy el Medio Oriente, hubo una intención deliberada de que fuera una zona que estuviera en permanente conflicto, que no pudiera unirse, que no pudiera llevar a cabo un real desarrollo para sus comunidades, ¿no? En específico el diseño de un Estado israelita, eh, y la división de fronteras que impidió que grupos étnicos completos permanecieran unidos y que al contrario pueblos como los kurdos compartieran etnias en distintos países de Medio Oriente, pues eso provocó esta situación que estamos viendo en, en este caso en la zona antes llamada zona de Canaán. Tenemos a Palestina, que es un pueblo que era étnicamente el mismo que el libanés, pero que quedó aislado del Líbano y pues que ha ido sufriendo, pues ahora sí que eh, un, pues una invasión de sus territorios con pretextos o sea, básicamente es una dinámica en la que Palestina inicia hostilidades contra Israel con grupos terroristas. Israel responde con ejército armado y toma territorios de Palestina y así poco a poco han ido perdiendo territorio los palestinos hasta dejar de existir. Y pues esto es algo bastante complicado, ¿sí? Yo soy completamente, pues ahora sí que pro humanidad en ese sentido. No, no me considero un humanista en el sentido que algunos creen, pero sí, pues soy un pacifista y eh, pues creo que hay fanatismo de ambos lados, ¿no? Un escritor israelita que me gusta mucho es Amos Oz. Algún día les compartiré su anécdota en la que platica
una conversación que tuvo con un taxista israelita sobre el fanatismo, que es bastante interesante. Algún día la leeremos por aquí. En fin, pero pues esperemos que todas las personas, todos mis amigos que tienen familia en Palestina, que tienen familia en Israel, pues estén ahora sí que a salvo sus familias y que eso se resuelva pronto, ¿no? Vamos a ver de qué está hecho Biden. Ya se hablaba de que Biden antes de las elecciones no era un pacifista, que es un belicista, como suele ocurrir con los políticos clásicos de Estados Unidos en la era pre-Trump, y Biden es uno de ellos. Y entonces, pues vamos a ver qué es lo que realmente sucede ahora con Biden, ¿no? Aquí la noticia de Reuters dice que el ejército israelita mató a un comandante palestino después de un ataque de cohetes y Estados Unidos llama a la paz. Vamos a ver si es cierto que está llamando a la paz, vamos a ver si es cierto, porque en realidad probablemente el único país que puede traer a la mesura a esa zona sea Estados Unidos y quizás Rusia en segundo lugar, ¿no? Que los dos tienen bastante influencia en esa zona. Si hubiera un acuerdo entre estas dos naciones, entre estas dos potencias, yo creo que podríamos llegar a un acuerdo entre estas dos naciones pequeñas. Israel es una nación pequeña, pero al mismo tiempo económicamente muy poderosa, tiene armamento nuclear y es el país que más porcentaje de su población ha vacunado, pues tienen inversiones en las farmacéuticas más importantes, entre ellas Pfizer, que es la principal vacuna que se ha distribuido en Israel, solo para ponernos en un contexto, ¿verdad? En fin, le mando un abrazo a todos mis amigos, israelitas, Lori. Lori es uno de mis grandes amigos. Yo viví muchos años en el barrio judío de Toronto. Y pues, o sea, esto no tiene nada que ver con la gente, tiene que ver con decisiones otra vez de políticos, ¿no? La politocracia israelita y la politocracia palestina. Y también la americana y la rusa, ¿por qué no? En fin, vamos a pasar a otras noticias. Eh, una de las, esta es una nota muy interesante. También tiene que ver sobre lo que está sucediendo en la India, donde pues ha habido un contagio masivo en las últimas semanas. Hemos visto que ha llegado a casos de 4.000 muertos en un solo día, que es algo aterrador. Y ahora las investigaciones están tratando de dilucidar si esto es una nueva cepa, si es una nueva versión del COVID más agresiva contra la que las vacunas no nos protegen. India es uno de los países que también ha vacunado a más millones de personas, es el segundo país en vacunación después de Estados Unidos en cuanto, no en proporción a su población total, pero sí en cuanto a cantidad de vacunas. Lleva más de 200 millones de personas vacunadas, lo cual es impresionante, pero pues recordemos que tienen más de 1.000 millones de habitantes, entonces pues aún no es suficiente. Pero sí llama la atención que todo el año anterior la India pareció ser inmune al COVID, parecía que a pesar de que no tenían, a pesar de que había unas medidas muy extremas en las que veíamos policías golpeando a gente en la calle, obligándolos a hacer sentadillas o abdominales por salir sin tapabocas, a pesar de todo nos parecía muy extraño que siendo un país con tanta, pues ahora sí que con tanta densidad demográfica, que no hubiera un contagio masivo, ¿no? O sea, siendo que hay poblaciones en las que en una sola casa muy pequeña pueden vivir decenas de personas, ¿no? Eso era muy extraño. Hay ahorita ya teorías que dicen que al parecer el COVID llegó a la India por las clases más altas, que son las que podían salir del país o las que tienen contacto con extranjeros. Y pues en esas clases sociales en la India es casi imposible que clases convivan entre ellas, ¿no? Las castas, ¿no? Un amigo que viajó por negocios a la India me platicaba que iba con un compañero de su empresa, que es de origen hindú, y al parecer estaban en unas oficinas de una empresa en la India, y en algún momento estaban en una junta y todos fueron a comer, y fueron a un comedor dentro de la misma empresa, y de repente a su compañero de trabajo le separaron una mesa privada para él solo, y pues cuando mi amigo que es mexicano le preguntó, oye, ¿por qué te están mandando a esa sala a comer a ti solo? Dijo, es que yo pertenezco a una casta más alta que ellos y ellos no tienen derecho a comer conmigo, ¿no? Entonces por eso me están dando una sala privada, ¿no? O sea, para que nos demos cuenta
el distanciamiento social que ya existía en la India por razones sociales, religiosas desde antes. Entonces es fácil explicar que las clases sociales más bajas no habían tenido pues un acercamiento que permitiera el contagio tan fácilmente. O sea, el contagio a esas clases sociales fue más lento. Ahorita ya tiene varias semanas sucediendo y pues está haciendo estragos terribles, ¿no? Y al mismo tiempo nos hace pensar en países como Estados Unidos que están acaparando, que tienen cientos de millones de vacunas en bodegas, las tienen acaparadas al grado que les permiten ahora incluso promover el turismo de vacunas, que significa que personas de clases altas de otros países como México, como Guatemala, como Colombia, puedan viajar exclusivamente a Estados Unidos a vacunarse con paquetes promocionales que aparte incentivan el consumo en esos países, que crean una fuga de capital de nuestros países hacia Estados Unidos, al grado que pueblos como Amarillo, Texas, han tenido crecimientos de su PIB del 8000%. Y, y entonces, y mientras que en Estados Unidos tienen estas vacunas acaparadas y le están dando un uso para incentivar su economía, en la India no tienen suficientes vacunas para vacunar a toda su población, y la vacunación, por más que ya han vacunado cientos de millones de personas, va muy lenta, no suficientemente rápida para impedir que los otros 800 millones de personas que hay en la India sin vacunar se contagien, ¿no? Lo cual es, bueno, algo asolador, ¿no? Pero tenemos que recordar, no vivimos en un mundo cerrado. O sea, Estados Unidos ahorita está protegiendo su economía, protegiendo a su población, beneficiando a las élites latinoamericanas, pero el mundo o sea, no es una isla, Estados Unidos, todo está en contacto. Y si surge una nueva cepa en la India, que es algo muy probable que ocurra por la densidad de población que tienen, podríamos tener nuevas cepas para las que no estamos protegidos y mantenernos en pandemia por muchos años, ¿no? Entonces, o sea, Estados Unidos está siendo muy responsable con lo que está haciendo, de acaparar las vacunas, y pues ojalá Biden se dé cuenta de esta emergencia que está sucediendo en la India, ¿verdad? Bueno, otra noticia que ocurrió en las 2 últimas semanas es obviamente una que nos repercute a los mexicanos, súper triste, la de la línea 12. Yo me enteré unos minutos antes de la medianoche de esta noticia y no pude dormir toda esa noche, ¿no? Nada más de pensar el terror, ¿no? Yo soy una persona privilegiada, debo decirlo. Tengo más de 14 meses sin subirme a ningún transporte público. He usado Uber a lo mejor 3 veces en toda la pandemia por razones especiales que no pude usar mi propio vehículo. Pero, pues, o sea, yo creo que la mayoría de los que me están escuchando son privilegiados y lo entienden. O sea, no tener que subirse a transporte público en estos tiempos es un absoluto privilegio. Un absoluto privilegio. Y pues entonces ahora ver estas personas de clase trabajadora que antes de la medianoche, entre 11 y 12 de la noche, viajan en en transporte público, en específico en el metro, con niños que todavía están despiertos, niños que cualquier pediatra, cualquier especialista en niños te diría que los niños pequeños deben de estar dormidos antes de las 9 de la noche, que deben de dormir un mínimo de 11 a 12 horas por noche, pero que no pueden hacerlo porque tienen que esperar a sus padres, a que sus padres salgan de sus trabajos, o que vayan a la tienda, que vayan a hacerse de insumos, y van arriesgándose contra los contagios en estas líneas, y de repente, aparte que esa línea esté mal diseñada o que no tenga el mantenimiento requerido por nuestras autoridades, es totalmente inaceptable. No hay una sola explicación, no hay una sola explicación que valga para justificar esto. O sea, son, la neta, unos hijos de puta. O sea, es la única forma de escribirlo, ¿no? Mi padre era especialista en trenes, es la especialidad que él hizo. Él hizo una especialidad en Japón en trenes en los 60s, y trabajó en la Compañía Nacional de Trenes de México durante muchas décadas. Este, y lamentablemente, este, pues ahora sí que la ingeniería mexicana en este tópico de los trenes se ha venido a menos de una manera increíble, ¿no? En el 2008-2009 lo buscó uno de sus antiguos colaboradores que estaba involucrado en la construcción de esta línea 12 y lo invitaba a participar,
pero sí recuerdo que mi papá cuando me lo comentó, me dijo, es que lo que no me gusta en particular es que es una mezcolanza de distintas empresas, ¿no? O sea, estábamos hablando que los trenes eran con la empresa Bombardier en Canadá, las constructoras eran Carso, ICA, GIA, eran un montón de constructoras, o sea, básicamente era un botín que se estaban repartiendo entre un montón de empresas, grupos políticos, había intereses en ese momento del Poder Ejecutivo Federal, había intereses del gobierno de la Ciudad de México, del 2008-2009, todos estaban metidos, todos se repartieron una rebanada del pastel, este, eh, al final creo que hubo un cambio por alguna cuestión también política, hubo un cambio y otra empresa española, CAF, fue la que puso los trenes. Y finalmente se estrena, ya saben cómo ocurre en todos los sexenios, unas semanas antes de las elecciones se estrena la flamante línea 12, la línea dorada le llamaban. Fue visitada por todos los empresarios y políticos de mayor envergadura del momento, el presidente, el jefe de gobierno, se invitó al gobernador del Estado de México, todos se subieron al tren, el hombre más rico del mundo en ese momento se subió al tren, dueño de Carso, la constructora que hizo parte del proyecto, y a los pocos meses, en menos de un año, nos dicen que la línea no sirve, que los vagones de tren que fueron conseguidos no funcionan, que no eran los adecuados, que hubo malos cálculos, que hubo mala sincronización entre estas empresas. Y entonces ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que este dicho que dicen que el gobierno hace mal las cosas, que la corrupción, pues no es cierto, ¿no? Cuando vives o sea, no es cierto que sea solo el gobierno, ¿no? La iniciativa privada en un ambiente corrupto, pues es terrible, ¿no? O sea, y hemos tenido ejemplos, Obredech, hemos tenido miles de ejemplos, ¿no? La línea, el tren suburbano del Estado de México, el tren de Toluca, que lleva casi 2 sexenios en construcción y aún no se termina y que también ya se le cayeron puentes, afortunadamente sin pérdidas humanas que lamentar, pero también ya hubo accidentes terribles en ese tren de Toluca. Y luego al mismo tiempo también vemos que esto no es algo exclusivo de México, ¿no? Ojalá dijéramos, es la cultura mexicana, como decía nuestro presidente Peña Nieto, que era parte de la cultura mexicana. Y no, o sea, la cultura de la corrupción está en todas partes. Lo que pasa es que el marco legal y la sociedad tiene cierta permisividad y hay países en los que se permite más y países en los que se permite menos, ¿no? Mi mejor ejemplo cuando yo viví en Canadá, todo lo que en México vemos que es algo normal en las empresas privadas y entre el gobierno y empresas privadas, en Canadá es real, pero fuera de Canadá, ¿no? Las empresas canadienses corrompen gobiernos de otros países y el gobierno canadiense se hace de la vista gorda, ¿no? Mientras sea hacia afuera y no afecte a la sociedad canadiense, ellos no tienen ningún problema. Y relativamente, porque también tenemos varios ejemplos de cómo en Canadá también la iniciativa privada y el gobierno han cometido actos de corrupción que han costado vidas. Recuerdo en el verano del 2013, un tren perdió control, agarró mucha velocidad y era un tren que venía cargando combustible, imagínense. Perdieron control de ese tren y ese tren llegó a un pueblo y se descarriló dentro del pueblo con el combustible, destruyó todo el pueblo. Esto ocurrió en un pueblo que se llama Lac-Mégantic, en Quebec, en el verano del 2013. Imagínense, 47 personas murieron inmediatamente con la explosión, hubo cientos de heridos, pérdidas de cientos de millones de dólares, un pueblo totalmente destruido. Y pues también es lo mismo, ¿no? Es una industria de trenes que se privatizó, obviamente llega la prerrogativa de la iniciativa privada es el profit, es tener ganancias, y pues empiezan a recortar esquinas por donde pueden, y pues básicamente este tipo de tragedias se empezaron a volver más comunes en Canadá. Y así les puedo contar bastantes, ¿no? Bastantes tragedias más que ocurren en otros países. En Italia también hay bastantes obras públicas hechas por el Ministerio Privado que han tenido situaciones trágicas como las de la línea 12. Entonces,
no nos sentamos tan especiales los mexicanos. Esto es algo que ocurre en todo el mundo, ¿no? Pero lo que no, eso no es una justificación, no es un consuelo de tontos. Nosotros tenemos que exigir a las autoridades, tenemos que exigir que haya una investigación y que se deslinden las responsabilidades. Tenemos que ver el peritaje, analizarlo y debemos, sobre todo, leer las listas de las personas que fallecieron, ¿no? Ver quiénes son, de dónde eran. O sea, sí tendríamos, si tuviéramos unos medios responsables, tendríamos medios que estarían visitando a estas familias y contándonos sus historias, ¿no? Como no ocurrió con la guardería ABC, como no ocurrió con, pues, con los mineros de pasta de conchos, que hasta la fecha sus cuerpos están ahí sepultados. Y sobre todo también, no, sí, una indemnización nunca va a cubrir disculpen, las pérdidas humanas, pero pues sí tienen que ser indemnizadas las familias, ¿no? Y abundantemente, no solo para cubrir el funeral y taparle el ojo al macho, ¿no? O sea, sí tiene que haber una responsabilidad del gobierno y de las empresas privadas que construyeron esto, tienen que, tendrían que de alguna manera solventar pues ahora sí que las indemnizaciones para estas personas, o sea, digo, ya no digamos que Carlos Slim y el presidente de ICA vayan y visiten a estas familias y les pidan disculpas, ¿no? Ya eso sería imposible de que sucediera, ¿no? Pero bueno, y pues sí, sigamos muy enojados, que no se nos olviden estas cosas, ¿no? Y sí, si esto define su voto en las próximas elecciones, hágalo, ¿no? Solo les recuerdo que los responsables de esto están en todos los partidos. Esto es la partidocracia en su máxima expresión. En fin, vamos a ver la otra noticia. Es otra noticia que también tiene que ver con esos temas de iniciativa privada y gobierno unidos. Y pues hace una semana hubo un hackeo a un oleoducto de estos que distribuyen combustible en los Estados Unidos. Al parecer el hackeo, su intención era pedir una recompensa o digamos más bien un botín, obtener un botín de los involucrados, de las empresas y el gobierno involucrados, por el desabasto que provocaron en 14 estados. O sea, esto es básicamente guachicoleo cibernético. O sea, hackers que aprovechándose de la automatización que tienen esas tuberías de combustible, cierran el paso de estos combustibles desde una computadora a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros y después demandan que se les pague una cantidad por, regresar la situación a la normalidad, ¿no? Y bueno, en Canadá de hecho ahorita hay mucha polémica por oleoductos de este estilo. Trudeau llegó a la presidencia hablando mal desde el punto de vista ambiental de estas infraestructuras, pero cuando llegó, una de las cosas que más se le criticó fue cómo él apoyó totalmente la construcción de un oleoducto a través de zonas de First Nations, que son los primeros nativos canadienses, y pues invadiendo sus territorios, ¿no? Y hubo bastante polémica por esto, ¿no? Lo interesante también es la reacción que tuvo Biden, ¿no? Que al mismo tiempo que Biden está anunciando la construcción del parque eólico más grande del mundo en Estados Unidos, al mismo tiempo ordena una reactivación de la industria del combustible y en particular ordenó que no se vendiera combustible ni a Canadá ni a México en lo que se resolvía la situación de este oleoducto hackeado. O sea, para que se den cuenta del poder que todavía tiene el petróleo y sus derivados en la economía del país más poderoso del mundo y especialmente con un presidente que en su campaña prometió pues reducir la huella ecológica de su país, ¿no? Pues vamos a ver si esto es cierto. Yo lo veo muy difícil, y es deseable, ojalá Estados Unidos ponga ese ejemplo, pero la realidad es que muy probablemente vamos a seguir utilizando los combustibles fósiles durante varias décadas hasta que realmente surjan alternativas sustentables, ¿no? Interesante que al mismo tiempo que Biden anunció la creación de ese parque eólico, en México se anuncia una reactivación de, de las hidroeléctricas, de la construcción de hidroeléctricas, que hace más sentido, ¿no? O sea, somos un país muy montañoso, no somos un país en el que los vientos puedan fluir de la mejor manera. Y pues las hidroeléctricas
a pesar de que pueden provocar también un impacto bastante nocivo en sus áreas, muchas veces cambian totalmente el ecosistema de sus áreas. Si son bien planeadas, pueden al contrario, ¿no? Pueden crear valles verdes en zonas como el norte, ¿no? Como la presa del Yaqui lo hizo hace casi 100 años, ¿no? Entonces, estemos atentos a los proyectos de hidroeléctricos que se construyen en las próximas décadas, pero sobre todo que no afecten a comunidades, sobre todo comunidades indígenas o en extrema pobreza, y que no afecten al ecosistema preexistente, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Que haya un balance, ¿no? Eh, y bueno, tenemos también aquí otra noticia interesante, la visita de Kamala Harris a México en el próximo mes, al mismo tiempo que se nos dice que China ha caído al tercer lugar como socio comercial de Estados Unidos. China, antes de la pandemia, estaba apuntando a convertirse en el primer socio comercial. Esto es una terna que siempre está disputada entre China, México y Canadá. Obviamente México y Canadá por la extensión de frontera que tenemos con la primera potencia mundial, somos sus socios comerciales naturales, y China, por ser la maquila del mundo, pues también siempre está entre los tres primeros, ¿no? Pero China había logrado levantar hasta el primero, antes de la pandemia, y ahora con los impedimentos que ha causado la pandemia y también con la guerra comercial iniciada por Trump previo a la pandemia, cae hasta el tercer lugar, ¿no? Siendo México y Canadá estando muy cerca en el top one, ¿no? Esto es una buena noticia para México. Eh, He tenido comentarios de varios amigos financieros, varios amigos economistas, de que estamos en un momento súper oportuno para que México pues busque ahora sí que balancear su relación con China y Estados Unidos. Creo que es muy bueno tener a un país como China interesado en México, porque eso nos da más valor con Estados Unidos, ¿no? Y obviamente creo que sería un suicidio pensar que México va a poder establecer una relación comercial únicamente con China. Sería incluso un error tener un tratado de libre comercio con China. Terminaría por destruir nuestra economía y pues somos el país en este momento con más tratados internacionales y que no nos ha beneficiado realmente, ¿no? O sea, al menos no en la manera en que nos han prometido. Entonces sí podemos políticamente usar a China como, ahora sí que como el otro, ¿no? Como el otro, si Estados Unidos no me cumple, pues ahí está China, ¿no? Y pues yo creo que Estados Unidos ahorita sí está muy interesado especialmente con Biden, por eso manda a Kamala Harris a, a un encuentro con el presidente de México. Sí están muy interesados en consolidar un bloque norteamericano, ¿no? Creo que es lo ideal dada la pandemia, fue lo mejor que trajo la pandemia en ese sentido para México y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Somos un país que tiene pues población bastante capaz de cumplir con las demandas de industrialización y de producción que requieren las economías de Norteamérica, ¿no? Y tenemos la mano de obra más joven de Norteamérica en comparación con Canadá y Estados Unidos. Estamos en nuestro prime, digamos, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar este momento. Es hora de ponernos las pilas, es momento de aspirar a más, es momento de crear economías colaboracionistas, de cooperativas. Creo que estamos muy a tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí que si están pensando hacer algo, están pensando independizarse, salirse de las empresas, dejar de trabajar para los sueños de un empleador y hacer su propio proyecto, creo que es el momento ideal, ¿no? Nada más si empiecen como debe ser, ¿no? Paso a paso, siguen los pasos para emprender, no se avienten, no se avienten a proyectos demasiado grandes, primero experimenten, prueben el mercado, este, conversen mucho, los invito, los que quieran aquí colaborar, que quieran platicar, yo estoy pensando hacer talleres para emprendedurismo y para cooperativas,
pero no como talleres en el sentido de que yo voy a venir con mi conocimiento a enseñarles a ustedes, no. No, todos tenemos algo que enseñarnos los unos a los otros y creo que los mexicanos tenemos que dejarnos de secrecía y empezar a compartir los conocimientos, ¿no? Pero al mismo tiempo también ser muy responsables con la sociedad y el ambiente. Creo que eh, tenemos que buscar mucho la colaboración de seres humanos con seres humanos, de mexicanos con mexicanos, mexicanas con mexicanas, todos juntos, ¿no? Y bueno, pues esto concluye la revisión de las noticias del día. ¿Qué opinan ustedes, hijes de humanes? ¿Qué les parecen? Espero que les haya hecho reflexionar. Si ustedes tienen alguna noticia en este momento que les haga pensar, que les haga ver el mundo de otra manera, por favor mándenla en los comentarios para que la comentemos en las próximas semanas. Yo les comento ahorita, estoy leyendo un libro que estoy súper clavado con él, ya lo voy a terminar, pero es un libro sobre los 4 futuros para después del capitalismo de Peter Frase. Y es muy, muy interesante. Muy probablemente el próximo capítulo va a ir en torno a este libro. Y bueno, pues un placer haberlos tenido aquí de vuelta. Les mando un gran abrazo y espero que ya estén por vacunar varios de ustedes. Mi chava ya se va a vacunar esta semana por ser académica y estamos a la espera de en menos de un mes vacunarnos y a lo mejor poder hacer una reunión en vivo en algún café sería increíble o en un parque. Chao, chao, que estén muy bien. Les mando un gran abrazo. Suerte a todos, hijes de humanes.